¿Estamos? Cosas muy generales para ir después metiéndonos en cosas específicas. ¿Estamos? Miren acá. El sistema nervioso, básicamente, y ojo, no se mareen con esto porque voy a ir empezando súper piola. Lo voy a explicar acá. Miren. Voy a explicarlo lo más clarito posible acá y después el mono para que usted me entienda. El sistema nervioso, básicamente, y lo voy a repetir, se divide en dos. En uno central y uno periférico. Escúchenme primero en palabras, no del libro. Central, se llama central lo que está dentro del cráneo y dentro de la columna vertebral. Porque está el centro de estructuras óseas. ¿Se entiende lo que digo? Por lo tanto, el central es esto, el encéfalo, no el cerebro, ¿se entiende? El encéfalo y todo esto que sería la médula, ¿cuánto? Espinal. Ahora, miren para acá. Miren lo que es el sistema nervioso central, es lo que está dentro del centro de la cavidad craneana o de la columna vertebral. ¿Cacharon de eso, sí o no? Todos los nervios que entren o salgan de lo que acabo de decir es periférico. Por ejemplo, los nervios que tienen la sensibilidad de la mano, ¿qué sistemas son? Periféricos. Y son nervios. ¿Queda claro? ¿Por qué eso corresponde al sistema nervioso periférico? Porque están fuera del central. Sin embargo, por favor, voy a decir cosas que quedan en el aire, absolutamente desconectados. Me explico. Cuando tú sentís dolor en la mano, no sentís dolor en la mano. Tú sentís dolor en el cráneo, en el cerebro, en una parte de la corteza, que te lo refleja en la mano. ¿Se entiende lo que digo, no? ¿Me cachan la idea? Ahora, sigo. Quiero que vean para que no se mareen, por eso estoy hablándolo, para que ustedes me entiendan. Fíjense, en el fondo nosotros tenemos un sistema nervioso central y un sistema nervioso, ¿cuánto? Y dentro de eso yo dije el encéfalo, después lo vemos, y la médula espinal. ¿Están de acuerdo, sí o no? Lo que está en esa estructura de naturaleza ósea. Pero dije uno periférico, que era todo lo que dentro sale de esto. ¿Se acuerdan, sí o no? Y yo, dentro de esto, ¿qué tenemos? Nervios, motor y sensitivo. ¿Cuál es el nervio? Acá vamos a decir sensitivo a la mano, por ejemplo. De la piel. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuáles son los motores? Los que van a los músculos. ¿Qué músculos? ¿Se acuerdan los estriados, sí o no? Pero también la musculatura lisa. Porque tú comprenderás, y escúchenme, y aquí me voy adelantando otra cosa, que cuando tú mueves la mano, la mueves porque hay unos nervios que llegan a estos músculos, a los flexores y los extensores digitales. ¿Se acuerdan los del perro? Pero cuando, y son nervios que llegan ahí, pero cuando se contraen los intestinos, tú no los contraes. Conscientemente, ¿cierto? No, pero se contraen, ¿no? Claro, porque hay nervios que llegan ahí, que también son motores. Pero lo que pasa es que en un caso, fíjense lo así, en un caso eres consciente y en otro eres inconsciente. Es decir, en un caso tú tenías un sistema nervioso autónomo, ¿se entiende? Y otro que es consciente. ¿Cuál es el autónomo? Lo acabo de decir. Deme el ejemplo. El inconsciente. El inconsciente, o sea, cuando tú contraes los intestinos, cuando se te paran los pelos de la mano, eso se entiende lo que uno, son autónomos. ¿Estamos? Pero ojo, y aquí viene lo que yo creo que se entiende que el autónomo es parte del periférico, ¿no? ¿Sí o no? Claro, porque todos esos nervios que van a los pelos, a los intestinos, a varios lados, son nervios que están fuera del central, por lo tanto son sistemas nerviosos periféricos. Por eso el periférico lo dividen en uno autónomo, ¿cachai? Y uno voluntario, por decir de alguna manera. ¿Queda claro esto, sí o no? ¿Queda clarito? Cosa de, ahora, yo sé que el sistema nervioso autónomo, eso sí, ¿se entiende lo que estoy hablando ahora, no? Ese que te contrae los intestinos, o la pupila, o los pelos, ¿cierto? A su vez se dividen dos tipos, que se llama simpático y el parasimpático. ¿Se entiende la división o no? Por ejemplo, para que ustedes me entiendan, un sistema, o sea, el sistema nervioso periférico cuando va a la pupila, ¿se entiende la pupila o no? Uno la cierra y otro la abre, la dilata. Y eso tiene que ver con el sistema nervioso simpático y el parasimpático, que en general tienden a hacer cosas distintas. Por ejemplo, en general, casi siempre, por ejemplo, la erección y la eyaculación tiene que ver con, en el hombre, tiene que ver obviamente con terminación nerviosa en el recto. Pero por un lado el sistema nervioso simpático parasimpático te permite uno la erección y otro la eyaculación. Pero son dos sistemas que en este caso no hacen cosas distintas, sino que se unen con un propósito reproductivo. ¿Se entiende, chiquillos, lo que hablo? Pero son sistemas nerviosos, ¿cuánto? Periféricos. ¿Quedó claro eso, sí o no? Como una clasificación básica, preguntable obviamente.
Y aquí, ¿qué tenéis? Este caballero que hay acá. Esto es real, ¿eh? Estos no son monitos que hicieron. Este es el sistema nervioso central y este es el periférico. Y en el periférico tenéis nervios motores, sensitivos, tenéis el autónomo, el simpático, porque todos estos son fibras nerviosas. ¿Queda claro, chiquillos, sí o no? ¿Estamos? Ahora, el sistema nervioso desde el punto de vista de la localización lo podemos dividir en craniano y vertebral. ¿Se entiende por qué o no? Uno está a nivel del cráneo, el encéfalo y el vertebral sería la médula espinal. Voy súper piolita y aquí tenemos nosotros el sistema nervioso autónomo, que sería simpático y parasimpático. El simpático, estos ejemplos, ojo, yo creo que se aprendan lo que yo digo en clase. Estos son para más adelante para ustedes, ¿estamos? El simpático, por ejemplo, produce una contracción de la pupila, el parasimpático y el simpático una dilatación. Aumenta la secreción, disminuye la secreción de glándulas salivales. ¿Cachai? Uno aumenta la taquicardia, otro la bradicardia. ¿Me entienden eso, sí o no? Por lo tanto, ahí tenéis que en general es lo contrario. ¿Qué en general? Pero acá abajo, mira el ejemplo abajo. El simpático, el parasimpático, por eso me lo aprendí así, separó la erección. ¿Sí o no? Y el simpático, la eyaculación. En general hace cosas distintas, pero en este caso, por ejemplo, y otros, pueden hacer cosas que no son distintas. Están hechas para una finalidad, pero que van por lados distintos. Voy a decir una tontera, podéis tener un problema en el simpático y que se te pare la pirula. Te hagan todo lo que queráis, pero no hay eyacular. ¿Se entiende por qué o no? Porque las fibras que tienen que ver con la eyaculación pueden tener una lesión. ¿Queda claro? Es súper importante eso. Ahora, el sistema nervioso, dado su vulnerabilidad, está protegido por el cráneo. ¿Se acuerdan del cráneo? La columna vertebral, las meninges y ricocefalorraquídeo. Todo eso lo vamos a ver. ¿Queda claro, chiquillos? Pero ya estas dos las saben, ¿sí o no? Ustedes conocen estas por la enfermedad. La meningitis. ¿Estamos? El tubo auditivo, por ahí para adentro. No, por otro lado. Ya vamos, por ahí puede ser. Sí, está bien, está bien. Ahora, ¿cómo empieza el sistema nervioso? Cuando hay un coito y el ovocito, ¿se acuerdan que dijimos, no? Secundario o primario de las gatas, ¿sí o no? Es fecundado por los espermios, ¿sí o no? De los cuales vamos a hablar de normalidad, uno entra. Digo normalidad porque pueden haber excepciones. Ahí está la fecundación y una vez que hay fecundación, esta célula, que era haploide, ¿se entiende lo que es haploide, sí o no? Sí. La mitad de los números cromosómicos se juntan los pronúcleos masculinos y femeninos y se forma un cigoto que ya es una célula diploide, o sea, el número total de cromosomas de la especie en particular. Pero esta célula, porque todavía es una célula, empieza en un proceso de segmentación o clivaje que le dijeron, eso lo dijeron ya, ¿no? Sí. Que segmentación o clivaje es una duplicación logarítmica, 2, 4, 8, 16, 32, ¿se entiende? Hasta generar una estructura muy clásica que es la mórula. ¿Cachai? Pero aquí viene algo muy importante, por favor quiero que vean esto para que entiendan algo que para mí es relevante. La mórula es una pelota hecha de pelotas. No sé si me cachan lo que dije. Tiene pelotas por fuera y tiene la cachada de pelotas por dentro. Deberían saber si la pasamos en esta. Deberían, pero lo digo igual, de una pelota de pelotas. ¿Se entiende lo que es, no? Llega un momento, escuchen, que todas las pelotas de la cáscara de esta pelota se quedan en la cáscara. Pero las células de adentro migran, se mueven. Y al moverse forman la masa celular interna. Esto va a ser el guachito. ¿Queda claro? Esta célula indiferenciada va a ser el guachito. Y esto que está por fuera se llama trofoplasto. Trofo significa alimentación y blasto célula. Trofo, por eso están las pirámides tróficas, ¿sí o no? Te está diciendo que por la parte de afuera ese guachito se va a nutrir. ¿Se entiende lo que es, no? Pero eso va a ser el futuro guacho. ¿Estamos? Esas células son indiferenciadas, por favor que lo vean, porque aquí no es que quiera pasar histología, pero para que no entendamos, son indiferenciadas y llega un momento que esta célula indiferenciada no sabe clara por qué, empiezan a moverse, a migrar, ¿sí o no? Y cuando empiezan a migrar, esta pelota se empieza a aplanar, ¿sí o no? Pero se empiezan a notar claramente tres capas celulares, que son ectoderma, mesoderma y el endoderma, que son estas, ¿también o no? Hoy día subo estas presentaciones para que las tengan, ¿ya? Ahora, el sistema nervioso, que es lo que a mí me interesa, nace del ectoderma. ¿Queda claro? Del ectoderma. No es que el otro no sea importante, pero estoy pasando nervioso. ¿Queda claro? Nace del ectoderma. Todo este guacho va a ser un cuerpecito. Aquí tenemos
¿qué pasa? Lo siguiente. Esto es la clásica que ustedes lo tienen que haber visto, que el tubo se empieza a cerrar, ¿se acuerdan? Pero quiero que lo vean esto. El tubo neural tiene una porción cefálica y caudal, para la cabeza y para el poto, para que nos entendamos bien. El tubo, que ojo, para que nos entendamos bien, uno habla del ectoderma, pero en realidad es todo el guacho, ¿se entiende? El ectoderma, el endoderma, el mesocderma, todo hace un surco. Se hace un surco y ese surco se profundiza, el surco neural, ¿se entiende? Y al final se junta y forma un tubo neural. ¿Queda claro? Y de ese surco, o de este ectoderma, sale una célula para los lados, ¿la ven o no? Ese es el sistema nervioso periférico. Claro, entonces estas crestas van a ser el sistema nervioso periférico, el autónomo, ¿se acuerdan lo que dijimos? Pero es el tubo. Pero ese tubito, ¿me van entendiendo, sí o no? Este tubito, esto es más específico, esto era un curso de posgrado, así que, ¿cachai que estaba haciendo? Pero este tubito, incluso este tubito se va modificando mucho y empieza a tener unas vesículas, ¿sí o no? En la parte de adelante, o de arriba en los humanos, que son las primeras vesículas. ¿Se entiende lo bueno? Que son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. ¿Queda claro, sí o no? Y esas son las tres vesículas. Y de aquí para acá, el tubo no se modifica. Esto va a ser el céfalo, y esto para acá, a nivel del agujero magno. ¿Se entiende lo que veo, no? ¿Va a ser qué cosa, chiquillos? La médula espinal. Y todo este espacio que hay acá en el medio va a estar lleno con un líquido, céfalo raquídeo. ¿Estamos? Y miren el céfalo. Yo dije que del agujero magno para adelante era el céfalo, ¿sí o no? Para acá la médula. Céfalo raquídeo. Un líquido que está en el encéfalo, pero que también está en el raquis. ¿Entiendes por qué se llama así o no? ¿Y es un medio de protección? Sí. ¿Me cachan en el coño, no? Y empezamos a reunir cositas. ¿Estamos? Y esto es lo que nosotros llegamos finalmente. Ojo, perdón que me haya saltado cualquier cantidad de cosas. ¿Cachai lo que no? Aquí tenemos que las vesículas siguen subdividiéndose. El prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo, la médula espinal. Lo mismo que dijimos nosotros. ¿Cachai? Aquí está la vesícula, y aquí está la médula espinal. ¿Qué hay ahí? El agujero magno. ¿Hay líquido cefalorraquídeo aquí y aquí? Sí. Absolutamente. Prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo. Aquí en un... Y después, bueno, esto no se lo aprendan. Esto no se lo aprendan. Por lo menos las tres vesículas sí, ¿ya? Después las vesículas siguen subdividiéndose. Del encéfalo, diencéfalo, metencéfalo, pielencéfalo. Esto es más de posgrado, ¿queda claro? Pero quiero que aprendan eso. Ahí empieza a aparecer ya un guachito, ¿sí o no? ¿Cachai? Un guarizapo. Pero un guarizapo, fuimos guarizapo algún día. Pero esto es importante, porque cuando hay gestación, y esto quiero que lo tengan claro, cuando tú tenías actividad sexual y pudiste tener la probabilidad de quedar embarazada, lo que menos puede hacer es marihuana, copete, droga o cualquier tipo de cosa de esta, porque evidentemente eso tiene efecto en el desarrollo de esto. O sea, esto produce alteraciones congénitas. ¿Cuáles? Le voy a dar un ejemplo, y perdón que ejemplo, pero para que ustedes lo puedan conceptualizar. En los años 50, y véanlo, como cultura general, una droga que se llama talidomida. ¿Han escuchado eso, no? Y a la talidomida se le da a la embarazada, a los 50. Y sucede que la talidomida, tenía efectos deleterios durante el desarrollo. Y fue una generación de niños que nacieron sin brazos, sin piernas, con deformidades terribles. ¿Queda claro? Y en un fármaco se distribuyó en todo el mundo. ¿Ah? No, se supone que era que desarrollaba bien la guagua y tuvo un efecto, pero léanlo en Google y te van a dar cuenta que esa cuestión es parte de la historia de la medicina. O sea, tú comprenderás lo que significa que tu hijo, por una droga que te dieron que así o no, o sea, fue una cosa, claro, fue una cosa terrible. Pero eso es una alteración congénita, porque lo congénito tiene que ver con lo hereditario. No. Son cosas absolutamente distintas. Congénita significa del desarrollo. Hereditario es lo que tú heredas, las características que tus genes. ¿Queda claro, chiquillos? ¿Sí o no? Por si acaso. Ahora, ¿qué es lo que me interesa? Esto no me queda a mi casito. El encéfalo, o el sistema nervioso central, está compuesto por la médula y el encéfalo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. A su vez, y aquí es donde empieza a ponerse con todo lo que yo creo que aprendan. Miren para acá. El encéfalo, y por favor, lo que yo diga es lo que a mí me interesa. ¿Queda claro, chiquillos? Hay muchas cosas aquí que voy a omitir, pero se los voy a pasar igual para que ustedes lo tengan. ¿Estamos? El encéfalo, es decir, lo que está en la cavidad craneana, ¿queda claro, chiquillos? ¿Sí o no?
Se divide el cerebro, cerebelo o cerebro pequeño que le dicen, ¿estamos? Y el tronco cerebral o encefálico o tallo encefálico. Miren para acá. Esto que estáis viendo tú es el encéfalo. Digo, esto es todo lo que está dentro de la cavidad craneana. Digo esto porque el cachado que siempre uno habla del cerebro aquí, ¿o no? No, si el cerebro es parte del encéfalo, ¿queda claro? Miren para acá. Vale. En el encéfalo, o sea, dentro de la cavidad craneana tenemos el cerebro. ¿Queda claro, sí o no? Pero además del cerebro, tenemos acá el cerebelo. Y uniendo esto, fíjense, está esta cosa que se llama tronco o tallo encefálico. ¿Se entiende por qué tronco, sí o no? Literalmente, aquí estaría el agujero magno, y ahí se continuaría, ¿qué cosa? La médula espinal. De hecho, fíjense, ¿se acuerdan que partimos con un tubo, sí o no? Ya aparecían vesículas. Si tú pensáis bien, este era el tubo y estas son las vesículas, ¿sí o no? ¿Me entienden la lógica o no? Sí. Pero que en este caso forman el encéfalo. Cerebro, cerebelo y el tronco tallo, ¿cuánto? Encefálico. A su vez, que te lo tenéis que saber porque lo voy a preguntar, tienes que saber qué forma el tronco tallo encefálico. ¿Qué forma el tronco tallo encefálico? Y quiero que lo miren allá y después el monito. Lo forman tres cosas. El cerebelo no. Un puente o protuberancia. ¿Estamos? El pedúnculo cerebral y el bulbo raquídeo o la médula oblonga. Literalmente, reitero, despierta checo, la médula oblonga o bulbo raquídeo, el puente y los pedúnculos cerebrales forman el tronco tallo encefálico. Ahora quiero que vean algo. Todo lo que entra o sale al cerebro o al cerebelo, ¿por dónde tiene que pasar inevitablemente? Por el tronco tallo encefálico. Tú tenés traumatismo tronco y te vas a morir. Claro, ahí y tenés un 99,999999 que te vas a morir. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, es certero. ¿Estamos claros? Todas las fibras que suben y bajan a la corteza, desde la corteza al cerebelo, por ahí tienen que pasar. Es decir, y quiero que empiecen a imaginárselo, que ese literalmente es una vía de conducción de cualquier cantidad de vías, ¿cachai? Sensitivas, motoras, ¿estamos? Y además los pares craneanos, que lo vamos a ver después, básicamente están ahí también. ¿Me entienden que un pedazo de grasa que uno mira, todo lo que es para uno, no? ¿Estamos claros, sí o no? Lesiones del tronco tallo, te hay cortado. Voy a decir una cosita como para ir poniendo cositas. El cerebelo, o el cerebro pequeño, tiene muchas funciones, pero para nosotros es principalmente motora. Ojo, pero cuando digo motora, no es que tú digas voy a caminar con el cerebelo, no. De hecho, tú piensas con el cerebro, mira lo que voy a decir, voy a caminar. Manda el estímulo, las fibras bajan por el tronco tallo encefálico, las neuronas salen por el nervio raquídeo pertinente y tú caminas, ¿sí o no? Pero quien regula que tú camines así y no así, el cerebro. A los zombies. A los Walking Dead, que estuvo terrible. Le voy a contar los tres muertos que hubo. Y luego decir como, fue terrible. Pero eso es otro tema, pero después te voy a spoilear. ¿Ah? Ya, ¿queda claro? Entonces fíjense, ¿pero qué hace el cerebelo? Escuchen, no te regula que tú camines, regula el cómo caminas. ¿Se entiende lo que digo, no? ¿Me cachan lo que acabo de decir o no? Me explico. Miren por favor, busquen en Google hipoplasia cerebelar. Es tan característico que tú miráis, esto tiene. En la hipoplasia cerebral, hipoplasia significa un cerebelo más chico. ¿Se entiende lo que digo, no? Busquen tan perros, son característicos. Tú los miras, el tipo camina, pero camina como curado. Porque tiene que ver además, eso se llama motricidad fina. Me explico, si yo te digo, enhebra una aguja, lo vas a hacer. Con dificultad, a lo mejor, pero si tienes problemas cerebelo, va a estar así todo el rato. ¿Se entiende la función del cerebro? Entre varias. Por eso tú tenés lesión de cerebelo, ¿sabes qué pasa eso? ¿Pero te caes inválido? No. No. ¿Se entiende la diferencia? ¿Quedó claro, sí o no hasta el momento? Entonces esa vacuna que se administró, que fue un caso, una dosis que se administró y el gallo terminó caminando hacia atrás. Una vacuna contra la gripe. Lo vacunaron y el gallo empezó a hacer todo al revés. Caminaba hacia atrás. Tráete la información porque me dejaste metido. No lo vio, la salió cacho. No la cacho. Subí abajo. Ahora ojo, esta es una opinión personal basada en lo que he estudiado. Porque el chavo que está en esto de las vacunas, para mí es una atrocidad decir que no se vacunen. Es una atrocidad, porque se hace en todos lados. Cuando viajáis fuera del país, ya está estudiado.
Y ojo, las niñitas algún día van a tener actividad sexual y van a ser mamás, ¿entiendes lo que no? Tú estás cuidando la salud de esas niñas el día que sean adultas, porque tienen un cáncer. ¿Se entiende lo que no? Los papilomas son cánceres, son precánceres. ¿Queda claro lo que oye, no? Porque la pasión te ayuda a muchas cosas, pero hay que estudiar esto. Ahora, estoy en el cerebro, ¿queda claro sí o no? Voy a estudiar el cerebro, ¿queda clarito? Voy al cerebro. En el cerebro, primero, me doy cuenta que el cerebro tiene una serie de circunvalaciones, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿No? ¿Se llaman circunvalaciones? Y esos surquitos se llaman los giros. Ahora, cada zona, y esto es muy general porque no voy a entrar en detalle, fíjense, cada zona está mapeada, me explico. Aquí está la zona frontal, zona parietal, estoy humano pero lo voy a llevar a perro, ¿queda claro? La zona temporal, la zona occipital. En general, tú habláis de las cortezas tanto que coincide con los huesos. Pero voy a decir algo, y me voy a adelantar un poco, lo tenéis que saber, que el cerebro tiene circunvalaciones y los giros. ¿Se entienden los surcos o los giros? ¿Se dan cuenta que hay un surco central aquí o no? ¿Sí o no? Que se llama surco central. ¿Estamos? Que puede mover el nombre, porque hay uno de Silvio y todo eso. Lo que a mí me interesa es que ese surco central es una división en una porción, en una parte motora y una porción sensitiva. Es decir, además el cerebro está dividido en una porción motora y una porción... ¿Por qué surco? Central. De hecho, está en la zona precentral. ¿Se entiende por qué precentral o no? Está delante, y la zona postcentral. Sensitivo y motor. Claramente, esta zona temporal tiene que ver con la audición, el equilibrio. Y esta zona occipital tiene que ver más bien con la visión. Y esta zona más bien tiene que ver con el comportamiento. Ojo, estoy diciendo, ¿me cacháis lo que? Porque nosotros no hacemos neuroanatomía, pero tiene que ver con el comportamiento. Está visto, por ejemplo, que los hombres son más brutos, son más violentos. El hombre tiene una zona frontal de la corteza frontal más desarrollada. Y para que no se tiren flores, eso significa que es más violento, porque eso tiene que ver con la violencia. Sí, porque genéticamente está hecho para eso. Es que uno piensa en humanos, tiene que pensar en animales. ¿Estamos? No es que la mujer no pueda ser violenta, te aseguro yo que sí. Así como tiene, sí. Pero ¿sabes qué? Yo aprendí que no hay enemigos chicos en la vida. ¿Sí o no? Así que se callamos y no se muevan. Ahora, fíjense, ¿cuántos hemisferios hay? 2. Y hay un surco interhemisférico. ¿Sí o no? ¿Se entiende el surco interhemisférico? Sí. O longitudinal, que divide un hemisferio de otro hemisferio. ¿Estamos claritos? Fíjense, y aquí empezamos, fíjense, la cisura. ¿Se acuerdan o no? Fíjense que hay una cisura súper importante que se llama la cisura. Esta cisura, ¿qué cisura es esta? ¿Es la central, sí o no? Se llama de Roland. Y esta que divide al seno, ¿qué seno es? Perdón, seno, cáchate. Al lóbulo, ¿qué lóbulo este? Temporal del frontal, corresponde a la cisura de cisura o fisura, que acá de Rolando y de Silvio. Ahora esta también se llama cisura central. ¿Queda claro, sí o no? Para ir ya viendo algunas diferencias. Y yo dije que una parte es motora y otra es sensitiva. ¿Queda claro, chiquillos? Y ahí empezamos, miren. La precentral, ¿se acuerdan lo que dije, no? O, fíjense, en el libro sale como la pre-rolandina. ¿Se entiende por qué dicen algunos, sí o no? ¿Es de qué naturaleza? Motora. ¿Se dan cuenta, no? Pero la postcentral, ¿de qué naturaleza es? Y eso es súper importante. Por favor, y ahí están las cortezas, ¿se acuerdan que les decía, no? Porque curiosamente, cuando tú quieres moverte, ¿cachai lo que no? Tú mandáis la emisión muchas veces la corteza. ¿Pero cuál? La motora, la precentral. Y todo lo que tú sientes y las relaciones lo sentís con la corteza sensitiva. Pero las dos se comunican entre sí también. ¿Estamos? Están comunicadas. Sigo. El lóbulo de la ínsula no de Betaya, áreas de Brodmann. Esto es importante, ojo, no lo voy a preguntar esto. Todo el cerebro está mapeado. De los perros también. Todo el cerebro está mapeado. Y cada zona tiene una función en particular. ¿Queda claro, chiquillos? ¿Sí o no? Ahí está. Los lóbulos con las áreas motoras, con toda el área. Pero lo básico es lo que yo les dije. Queda claro, chiquillos. La central para, que se llama Rolando, para. ¿Estamos? Y aquí, con esto termino la parte de hoy día. Acá hay algo que yo creo que les quede súper claro. Y espero que homúnculo significa hombre chico.
Para nosotros sería el perrúnculo. Es que para que me hago la analogía, porque el perro no está muy bien desarrollado. Está desarrollado, pero en Chile no. Fíjense, homúnculo, ¿qué significa en latín? Homúnculus, hombrecito. Yo no sé, si ustedes miran esto, quiero que vean este mono, y lo voy a explicar todo y me van a escuchar. Yo estoy viendo lo siguiente, por favor, yo dije claramente que la corteza está dividida. Precentral motora, postcentral sensitiva, ¿sí o no? Y fíjense que lo que dice ahí. Hay un mono, hay un homúnculo motor y un homúnculo sensitivo, ¿sí o no? ¿Qué te está diciendo este mono? Esto, este es el clásico mono. Es tan clásico que no lo pillo. No lo pillé. Se lo operaron. ¿Se lo operaron de nuevo? No. Lo que te está diciendo es lo siguiente. Bueno, lo que te dice es esto. Que todo el cuerpo, tanto motor como sensitivo, está mapeado en tu corteza. ¿Queda claro? Todo el cuerpo. Pero miren un detalle. Tiene un mono para adelante, un homúnculo, ¿se entiende lo que es? Y un homúnculo para atrás. ¿Un homúnculo de qué tipo para adelante? Motor. No, sí, motor, mi amor, sí, disculpen. Y homúnculo sensitivo. Lo que te está diciendo, y espero que me entiendan, por ejemplo, fíjense, dentro de la sensibilidad, dentro del motor, ¿qué es lo que más desarrollado tienen los humanos, por ejemplo, en este caso? Las manos. Las manos. Y también La boca. la cara, la boca. ¿Por qué? Porque si tú pensáis bien, y espero que veamos un punto de vista histórico, la capacidad de hacer cosas con las manos y la boca cambió la historia del mundo. ¿Sí o no? Sí. Eso cambió la historia del mundo. Esto, por ejemplo, tiene que ver con, claro, con lo que está mapeado. Me explico en castellano. Miren para acá. En la corteza cerebral hay una gran área motriz de las manos. Sí, una gran área de la cara. Sí. No es que no haya de las otras, pero es más chiquita el mapeo, ¿se entiende? Si nos vamos a lo sensitivo, quiero que vean dos cosas. Por ejemplo, ahí se le ve el pirulón, ¿sí o no? Y aquí casi no se le ve el pirulón. O podría ser la vulva. ¿Por qué? Porque la parte sensitiva, fíjense, miren bien, las piernas toman mucha importancia. Eso te permitiría inmovilizarte, ¿me cachan lo que veo, no? El pirulón. Porque tiene importancia desde el punto de vista reproductivo, desde el punto de vista humano, de sexualidad, no de sexo, queda claro que son cosas distintas. ¿Estamos? Pero también las manos y la cabeza. No es raro que la sensibilidad de las manos y la cara es mucho mayor que la espalda, por ejemplo. No es que no tengan la espalda, pero más desarrollado. Pero eso, ¿a dónde tenéis que verlo? En la corteza. ¿Se entiende lo que no? Porque esto está mapeado en castellano. Y espero que me entiendan. Si tú tenías una lesión en cierta área de la corteza, si tú sabes si es para adelante o para atrás, tú sabes si es motor o sensitivo. Y como está todo mapeado, tú decís, esta es la lesión. Voy a decir una tontera. Eso quiere decir que la mitad de la mano no la puede mover. ¿Se entiende por qué o no? Porque está afectando a los músculos de esa zona, pero a nivel de la corteza, porque está mapeado. ¿Se entiende lo que es, no? Todo esto ya es conocido. Por eso, pero es que las paredes, pero ese es otro punto de los pares. Ahora, miren para acá. Por favor, chiquillos. Esto es lo que quiero que quede. Queda poquito, pero estas son las fibras que vienen de la corteza, que pueden ser sensitivas o pueden ser motoras. ¿Se acuerdan que les dije? La que mueven o te hacen sensitivas. Porque tú tenías esa corteza que viene de corteza bajando. ¿Se acuerdan que había hablado, no? Pero también hay fibras de asociación que relacionan zonas de la misma zona, no sé si me entienden lo que veo, ¿no? O interzonas. Porque el cerebro no se manda solo un lóbulo de otro, un hemisferio. Se manejan, claro, en conjunto. Lesiones de cualquiera de esos se traducen en lesiones físicas. ¿Queda claro? Profesor, ¿y si uno daña cierta parte también puede ver afectada a otra? Absolutamente. Absolutamente. Por la conexión. Por las conexiones. De hecho, yo lo decía